En el video de hoy vamos a hablar de trabajo y energía. El trabajo es una cantidad escalar que se representa por el símbolo W del inglés work. Su definición es la siguiente. El trabajo mecánico se define como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un lugar a otro. Es decir, debe existir una fuerza la cual sea capaz o genere un movimiento de desplazamiento de dicho cuerpo. El trabajo también se puede definir en torno a la energía de la siguiente manera. El trabajo equivale a la energía que se necesita para mover un cuerpo. Y también, otra definición un poco más matemática, el trabajo es igual al producto del desplazamiento por la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento. Es decir, la podemos definir en la siguiente fórmula desde el punto de vista mecánico y vectorial como el producto escalar entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Ese producto escalar o producto punto nos daría la definición del trabajo. Si utilizamos la definición del producto punto, pues esta operación la podemos operar también de la siguiente manera. Si conocemos la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento, multiplicada por coseno de teta, que es la definición del producto punto, donde teta es el ángulo entre el vector de desplazamiento y el vector de fuerza, es decir, cuando ambos vectores están cola con cola. Y este ángulo tiene un rango o un valores entre 0 y 180 grados. Entonces, de esta manera hemos definido el trabajo desde un punto de vista mecánico y utilizando notaciones o vectoriales. Continuando con la definición de trabajo, vamos a hablar de cómo son sus unidades. Entonces, sus unidades en el sistema internacional son las siguientes. Como vemos en la formulita, el trabajo depende de la fuerza, las unidades de fuerza vendrían siendo los newton, y las unidades de desplazamiento en el sistema internacional serían los metros. La combinación de estas dos unidades se conocen como los famosos julios o los joules, que se representan con la letra J mayúscula. Que si desglosamos esta combinación de unidades, un joule es igual a un newton por metro, y en unidades fundamentales sería lo siguiente. Un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y al multiplicarlo por metros nos quedaría compacta la unidad de joules de la siguiente manera: kilogramos por metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Si nos fijamos, las unidades de joule son prácticamente las mismas unidades de torque, tema que vimos en un video previo. La diferencia es que se utilizan la notación compacta de joules para cuando hablamos de trabajo y energía, y la notación de newton por metro cuando hablamos de torque, para evitar confusiones entre ambas magnitudes, dado que depende de las mismas variables físicas. En el sistema sexagesimal se utilizan las siguientes unidades. La combinación de fuerzas serían dinas, las de desplazamiento serían los centímetros, y esa combinación nos dan las unidades en el sistema sexagesimal de la energía, que son los ergios, y se representan por las letras o los símbolos ERG. Y esta combinación, si hacemos el mismo análisis que hicimos con el sistema internacional, nos daría que un ergio, que es igual a un dina por centímetro, en el sistema de forma desglosada serían gramos por centímetros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Las unidades de DINA se utilizan más que todo cuando los trabajos o las fuerzas son pequeñas y los desplazamientos son pequeños. De esta manera, pues se podría obtener una equivalencia para el sistema internacional con el sistema sexagesimal, y es la siguiente, es la que nos dice que un joules es igual a 10 a la 7 ergios. Esa conversión se puede obtener fácil, solamente es convertir los kilogramos a gramos y los metros cuadrados a centímetros cuadrados. Al igual, las unidades de trabajo y energía también aparecen en el sistema inglés. En este caso, una de ellas es el famoso pie pondal, que es igual a 0,0421 joules. No me enfatizo mucho en el sistema inglés, dado que debido a la combinación de unidades de masa y de desplazamiento y de posición, pues existen muchas unidades en el sistema inglés. Y miramos ahora, vamos a analizar el comportamiento de la formulita del producto punto en términos de la magnitud de la fuerza, de la magnitud del desplazamiento y del ángulo teta. Entonces, miremos los siguientes escenarios. Si yo tengo un objeto, en este caso una caja, ubicada en el punto A, y quiero desplazarla hasta el punto B, ese desplazamiento lo puedo representar mediante un vector conocido como el vector delta R o vector de desplazamiento. Para que la caja pues se logre mover, pues deben aplicársele algunas fuerzas
que tengan cumplir cierta condición. Digamos que en este caso la fuerza F va a tener un ángulo teta con respecto a horizontal, y ese ángulo teta, si nos fijamos, va a coincidir con la dirección de desplazamiento. Es decir, esta línea punteada para nuestro ejemplo va en la misma dirección del desplazamiento. Y como va en la misma dirección de desplazamiento, me permite identificar, como está aquí en la imagen, que el vector F y el vector delta R están cola con cola, y por ende este ángulo teta sería el ángulo entre los dos vectores que corresponde a la fórmula. Bueno, entonces vamos a analizar algunas condiciones primero en las cuales el trabajo va a ser nulo. Una de ellas, y es la primera y es la más obvia, es que si yo la fuerza es cero, el trabajo obviamente es cero. Es decir, que si yo no le aplico ninguna fuerza a la caja, pues ella no se va a mover del punto A al punto B. Recuerden que las causas del movimiento son las fuerzas. Entonces, si la fuerza es cero, al reemplazarla en la formulita, no importa si el desplazamiento sea infinito, el ángulo sea un ángulo correcto, pues el trabajo va a ser cero. Otra condición sería la siguiente: si aplicamos una fuerza F, pero si el vector desplazamiento ahora es cero, el trabajo será cero. Es decir, que si la fuerza F que yo le aplico es lo suficientemente débil para que la caja, debido a las otras fuerzas que actúan sobre él, no logran generar un movimiento, pues no habría trabajo. Entonces, si el desplazamiento es cero, no hay trabajo. También puede pasar el siguiente escenario, que si nosotros movemos la caja hasta el punto B, ahí tendríamos un desplazamiento delta R1, y luego, mediante otra fuerza 1, realizamos un desplazamiento, pero ahora en sentido contrario, y devolvemos la caja hasta el punto A. Si analizamos esa situación, pues el desplazamiento total sería cero. ¿Por qué? Llevé la caja hasta B y volví la traje hasta el punto A. Entonces, si analizo las dos etapas de movimiento, es decir, el desplazamiento total, podemos asegurar que el desplazamiento total es cero, dado que volví a la posición de la cual partí, y por ende el desplazamiento sería cero por cualquier término de fuerza, y del ángulo nos daría cero. Analicemos ahora lo siguiente: si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es de 90 grados o 270 grados, el trabajo también va a ser cero. Es decir, si la fuerza y el desplazamiento, en este caso, cumplen esta condición, no importa la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento, no se realizaría trabajo. Esta situación se puede ver en las siguientes fuerzas. Si observamos, la normal forma un ángulo de 90 grados con la dirección del desplazamiento, y técnicamente la normal en este ejemplo, a pesar de que la caja se mueva, la normal no realizaría trabajo. De forma análoga, el peso está en este caso en dirección vertical hacia abajo. Si medimos el ángulo desde la horizontal hasta el peso, pues el ángulo sería 270 grados. Ese ángulo también nos generaría que el peso, perdón, no realiza trabajo. Entonces, en este caso, la normal y el peso, dado que tienen ángulos de 90 y 270 grados respectivamente, no realizan un trabajo como tal, debido a su ángulo, el cual ya saben qué características tiene, que es perpendicular. Técnicamente la definición de 270, recuerden que el ángulo en la formulita es de 0 a 180 grados. Esto es dado que uno siempre toma el ángulo por el camino más corto. Es decir, vamos a tener un ángulo de 90 grados en sentido contrario de las manecillas de reloj, es decir, partiendo del eje X hasta el peso, y pues sería un ángulo de 90 grados como tal. Esas serían las tres condiciones en las cuales el trabajo es cero. Bueno, ahora miremos en qué situaciones pues nosotros vamos a generar trabajo. Entonces partimos del mismo análisis de la fórmula y vamos a mirar lo siguiente. Vemos que las condiciones para que exista trabajo, es una de las primeras de ellas, sería que debe existir una fuerza. Es decir, que mientras existe una fuerza cuya dirección o componente de una de sus partes vaya en la misma dirección del desplazamiento, vamos a encontrar un trabajo. ¿Qué podemos decir? Que si la fuerza aumenta en magnitud, pues el trabajo también va a incrementar. Entonces, a mayor fuerza en la dirección de desplazamiento, mayor va a ser el trabajo. También podemos afirmar lo siguiente: si el vector de desplazamiento ahora aumenta, el trabajo realizado también va a incrementar. Es decir, que entre yo más mueva el objeto de un lugar a otro, es decir, la magnitud de ese desplazamiento, la distancia, sea mucho mayor, pues en este caso el trabajo realizado va a ser más grande. Ahora analicemos la situación del ángulo. Si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es de 0 grados, es decir, en este caso la fuerza y el desplazamiento son paralelos, el trabajo va a ser máximo. Entonces, en esta situación tenemos trabajo, pero si queremos que el trabajo sea de forma más eficiente, máximo, con una fuerza dada, la fuerza en este caso debe
generar un ángulo de 0 grados, es decir, estar paralela al desplazamiento. Y en otras palabras, tener la misma dirección y sentido. Y ese trabajo, los trabajos de todas las fuerzas que van en la misma dirección del desplazamiento se consideran como fuerzas conservativas o trabajo conservativo. Y pues su valor o su signo va a ser positivo. Si el trabajo es negativo, en ese caso pasa lo siguiente, sería cuando la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento. Y digamos que sería en este caso con ángulos de 90 a 180 grados. ¿Qué sucede? Que ese trabajo que es contrario al movimiento, al desplazamiento, y que es un trabajo que se considera no conservativo, es máximo, en este caso de forma negativa, cuando el ángulo es de 180 grados, es decir, antiparalelo, como se muestra acá. Una de esas fuerzas que va en contra siempre del desplazamiento es la fuerza de fricción. Por ende, la fuerza de fricción es la fuerza típica que se considera como una fuerza no conservativa. Entonces, en este caso, el trabajo no es conservativo, pero cualquier otra fuerza que vaya en dirección contraria o opuesta al desplazamiento, ya sea una de sus componentes, va a generar un trabajo no conservativo o un trabajo negativo. Es decir, que si trazáramos aquí una línea vertical en el centro, todas las fuerzas que apuntan a la derecha van a ser positivas, trabajo conservativo, y todas las que vayan hacia la izquierda van a ser un trabajo negativo, es decir, no conservativo. Miremos ahora otro término de una magnitud física importante que nos permite incluso darle una mejor interpretación al trabajo, la cual es la potencia. La potencia también es una cantidad escalar, la cual la representamos por el símbolo P mayúscula, y en este caso tiene como definición lo siguiente: es la cantidad de trabajo que se realiza en un determinado tiempo. Es decir, también la podemos definir como la rapidez con la que realiza un trabajo. La definición anterior de trabajo no nos permite saber en cuánto tiempo tardará la fuerza en mover un objeto de un punto A a un punto B. Digamos, esa fuerza puede tardar 1 hora, 3 horas o 4 horas. Solamente nos interesaría de ese concepto que la fuerza exista y que esté en la misma dirección del desplazamiento, es decir, por ende que el objeto se mueva para garantizar un trabajo. Pero en algunas situaciones es importante realizar el trabajo en la menor cantidad de tiempo, es decir, esa cantidad la podemos definir mediante la potencia, la cual nos permite saber que si un objeto realiza un determinado trabajo y ese trabajo se hace entre el menor tiempo, quiere decir que su potencia es mucho mayor. Entonces, una de las fórmulas para la potencia es la siguiente: es igual al cociente entre el trabajo y el tiempo. En este caso, miramos que la potencia es directamente proporcional al trabajo, es decir, entre mayor trabajo se realice, mayor va a ser la potencia, y entre menor tiempo se tarde en realizar ese trabajo, la potencia va a ser mayor. Es decir, la potencia es inversamente proporcional al tiempo. Otra forma de describir la potencia es mediante el producto punto entre la fuerza y el vector de velocidad. Es decir, que si yo aplico una fuerza y la velocidad que adquiere el objeto es mucho mayor o aumenta, pues vamos a obtener una mayor potencia. Estas definiciones de potencia son muy útiles o se aplican bastante en los motores o en las máquinas, dado que las máquinas, debido a sus configuraciones y a su estructura y a otras características, logran realizar más trabajo que la fuerza humana y lo hacen en un menor tiempo. Entonces, por general, las máquinas tienen mayor potencia que los humanos, por así decirlo. Dentro de las unidades, nos vamos a centrar en las unidades del sistema internacional. Esas unidades del sistema internacional, si miramos la fórmula de potencia, es la combinación de las unidades de trabajo, que serían los joules, y de tiempo, que son los segundos. Esa combinación de unidades se conocen como los watts o los vatios, y cuya forma desglosada serían kilogramos por metros cuadrados sobre segundos. Entonces, un vatio es igual a un joule sobre segundo. Otra unidad que se utiliza bastante y más debido a la forma comercial y a los motores es la unidad del sistema inglés conocida como caballo de fuerza o de potencia, los famosos horsepower, en inglés representados por la letra HP en mayúscula, que son las abreviaturas de horsepower, es decir, caballo de fuerza. La equivalencia entre un caballo de fuerza y los vatios es la siguiente: un caballo de fuerza es igual a 745.7 watts. Digamos que esta unidad representaría la potencia en la que ustedes quieren a sus profesores. Bueno, como les decía, podemos resumir en este caso las cantidades de trabajo y potencia. Lo hemos visto desde un punto de vista un poco escalar. Hay otras definiciones que dependen de la trayectoria, pero